Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla el profesor Roberto Alejandro Zipán Cántaro. El día de hoy vamos a tocar como tema las definiciones o conceptos filosóficos. Para hablar de ello, tenemos que hacer referencia a que no existe, ¿sí?, una sola definición de lo que es la filosofía, sino que existen varias definiciones, ¿sí? Ya que a lo largo de la historia muchos filósofos han tratado de dar respuesta qué es o qué significa la filosofía, ¿sí? Por tanto, no hay un solo término o una sola definición, un solo concepto para hacer referencia a la filosofía. Y como esto es importante para tu preparación para cualquier universidad nacional, vamos a tomar en cuenta todos los conceptos de filosofía que son aceptados por todas las universidades a nivel nacional. Iniciamos por la etimología, algo clásico, ¿sí? A ver, la etimología proviene de dos vocablos griegos, uno que es filos o pilos, que significa amor, deseo o búsqueda, y el otro es Sofía, Sopos o Sopía, que significa sabiduría o conocimiento. Si tú unes estos dos vocablos, vas a tener que la filosofía es el amor a la sabiduría, ¿sí? Pero ojo, este término etimológico, ¿sí?, es propuesto por un personaje llamado Pitágoras de Samos. Este personaje llamado Pitágoras nos dice de que la filosofía es el amor hacia la sabiduría, que se puede interpretar como la búsqueda incansable por el conocimiento, por la sabiduría. Acá hay un dato muy importante. El gran Pitágoras de Samos es el primero en autodenominarse filósofo, ¿sí? Es el primero en autodenominarse filósofo. Ojo, no, una cosa es que él mismo se llame filósofo y otra cosa es quién es el primer filósofo de la historia. El primer filósofo de la historia es nada más y nada menos que el gran Tales de Mileto, según Aristóteles, ¿sí? De ahí pasamos a Sócrates. Sócrates nos señala de que la filosofía es un modo de vida dedicado a la búsqueda por la sabiduría, ¿sí? Es un modo de vida porque nosotros desarrollamos el pensamiento filosófico en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿sí? Profesor, cuando hago mi compra, también, según Sócrates, lo puede realizar en cualquier momento y lugar, ya que es un modo de vida, es una práctica constante de tu pensamiento filosófico. Profesor, ¿y en dónde encuentro este término que usted me está señalando? Ah, en la obra de Platón, titulada Apología a Sócrates, ¿sí? Muy bien, de ahí pasamos con el gran Platón. Platón nos señala de que la filosofía es un saber racional. ¿Por qué es un saber racional? Porque utiliza la razón, ¿sí? Utiliza la razón. Mediante esto vamos a alcanzarlo gracias al método dialéctico. ¿En qué consiste este método dialéctico? En el diálogo, la conversación. ¿Sí? Si tú utilizas el saber racional sumado al método dialéctico, te va a permitir a ti conocer las ideas. Y acuérdate, para Platón lo más importante que es son las ideas. Por algo plantea una teoría llamada la teoría de las ideas o teoría del mundo de las ideas. ¿Sí? Muy bien. De ahí pasamos con el gran Aristóteles. Aristóteles nos dice de que la filosofía es una ciencia teórica que indaga en el ser, es decir, los primeros principios y las primeras causas de toda la realidad, de todo lo que existe. ¿Sí? Por si acaso, esto nos lo señala nuestro amigo Aristóteles en su obra titulada La Metafísica. ¿Sí? Este término, este concepto, nos lo dan en la obra titulada La Metafísica. Profesor, se olvidó decir el de Platón. Ah, se me pasó, muchachos. Pero bueno, sí, el término de filosofía, según Platón, lo pueden ubicar en la obra titulada Teeteto. ¿Sí? En la obra titulada Teeteto. ¿Sí, muchachos? Muy bien, proseguimos. De ahí pasamos al gran Epicuro de Samos. Epicuro nos dice de que la filosofía es una ciencia que tiene por objetivo curar al hombre del miedo a los dioses, a lo cual lo denominó como el tetrafármaco. Muchos señalan de que el tetrafármaco viene a tener relación con alguna especie de pastilla, ¿sí? Pero en realidad es un tratamiento, ¿sí, muchachos?, que daba Epicuro de Samos para utilizar el saber racional, el conocimiento racional,
y dejar de lado las explicaciones míticas. Por ejemplo, si tú te portas mal, Zeus te iba a lanzar un rayo, ¿sí? Si tú te portas mal, Hades te iba a mandar a cargar una piedra, ¿sí? Colina abajo, por una infinidad de días. ¿Sí? Ese era el miedo que tenían los griegos hacia los dioses. Resulta, ¿sí? que va a existir algo llamado el paso del mito al logos. Dejan de lado las explicaciones míticas y comienzan a utilizar explicaciones racionales o lógicas. Esto permite, ¿sí? que el hombre tenga un gran avance, ¿sí, muchachos? Esto permite que el hombre tenga un gran avance. Esto es sustentado por Epicuro de Samos. Profesor, ¿y qué sucede del paso del mito al logos? Eso vamos a entrar a mayor detalle, ¿sí? en los próximos videos. De ahí pasamos con el gran San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona nos dice de que la filosofía es un afán a Dios, ¿sí? La filosofía es la acosadora de Dios. ¿Por qué? Porque la filosofía no utiliza la fe, la filosofía utiliza la razón. Por tanto, siempre la razón trata de acosar a Dios. Dios, tú, ¿por qué existes? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Por qué nos creaste? Etcétera. Preguntas que son utilizadas por la razón para negar a Dios, ¿sí? De ahí tenemos al gran Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos señala de que la filosofía es una sierva de la teología. Durante el tiempo de la escolástica, en donde aparece Santo Tomás de Aquino, van a tratar de demostrar la existencia de Dios. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino utiliza algo llamado la teoría de las 5 vías, que son 5 razones lógicas, 5 razones racionales, por la cual se va a tratar de demostrar la existencia de Dios. Profesor, ¿lo lograron? Ya lo vamos a ver también cuando toquemos la filosofía medieval. Muy bien, de ahí pasamos con el gran Francis Bacon, un personaje del Renacimiento. Algunos lo consideran como el precursor del empirismo, ¿sí? Muy bien. Francis Bacon nos señala de que el conocimiento, ¿sí? de los principios inmutables de las cosas. O sea que la filosofía es un conocimiento que te permite entender los principios inmutables. ¿Qué son estos principios inmutables? Los principios que jamás van a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, profesor, lo que viene a ser el acto de maduración en los seres humanos. Es algo que jamás va a cambiar, muchachos. Todos nosotros vamos a madurar, sea mentalmente, sea físicamente, ¿sí? Muy bien. A ver, de ahí pasamos con el padre de la filosofía moderna, quien es el gran René Descartes, también llamado como Renato Cartesius. Él nos señala de que la filosofía es un saber que averigua los principios de las ciencias. ¿Sí? Profesor, ¿cómo así? Muy bien. Nuestro gran amigo René Descartes nos da el ejemplo del árbol del conocimiento. ¿Sí? Nos señala de que la filosofía se encuentra en la raíz. ¿Sí? La raíz, aquello que da consistencia a todo. ¿Sí? Por tanto, esta raíz no se va a quedar sola, sino va a tener algunas desprendimientos que vienen a ser las disciplinas filosóficas. ¿Sí, muchachos? Estas disciplinas filosóficas ayudan a esta raíz que viene a ser la filosofía, para luego pasar al tronco, que viene a ser la física, aquello que da consistencia de la realidad, ¿sí? Aquello que nos permite entender, comprender la realidad, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, ¿sí? De ahí pasamos a las ramas. En las ramas encontramos a la moral. ¿Y qué es la moral? Las acciones buenas o malas que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida. Profesor, ¿y estas acciones tienen un fruto? Sí, este árbol, como casi todos los árboles, van a tener un fruto. ¿Y cuál es ese fruto, profesor? Bueno, según René Descartes, son las ciencias más importantes, como la medicina, la ingeniería y la mecánica. Para René Descartes son las ciencias más importantes. Muy bien. De ahí proseguimos con el gran Emmanuel Kant. ¿Sí? Emmanuel Kant nos señala de que la filosofía es un conocimiento crítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encarga de realizar preguntas y a la vez de dar soluciones, ¿sí? a estas preguntas. Y a la vez es un saber racional que va a formar la base de los principios del conocimiento humano.
Acuérdate, para que exista conocimiento humano, según Kant, tenemos que juntar tanto la experiencia como la razón, ¿sí? Para formar un conocimiento. De ahí pasamos al gran George Hegel. Hegel es conocido como el filósofo totalizador, porque nos dice de que la filosofía es un saber absoluto de la realidad. Cuando nos señala que es un saber absoluto de la realidad, nos dice de que la filosofía no estudia una parte, sino la filosofía estudia el todo, ¿sí? La filosofía va a estudiar el todo, muchachos. Muy bien. De ahí pasamos con el gran Carlos Marx. Marx nos dice de que la filosofía es una actividad o praxis, ¿sí? Profesor, ¿qué se refiere cuando nos señala esto? Miren, Aristóteles nos dijo que era una ciencia teórica. ¿Por qué era una ciencia teórica? Porque solo se encarga de elaborar leyes, teorías, tratados o modelos de estudio. En cambio, para Marx nos dice de que más que nada es una actividad o praxis. ¿Por qué? Ya tenemos las leyes, ya tenemos las teorías, ¿sí? Ya tenemos los tratados o los estudios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que practicarlas, ¿sí? Hay que aplicarlas. ¿Para qué? Para poder transformar el mundo, ¿sí? Para luego obtener como resultado una revolución social. Según Marx, esta revolución social se obtiene a través de lo que viene a ser los modelos económicos, como en la comunidad primitiva, ¿sí? En lo que viene a ser el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, ¿cierto? Muy bien. De ahí pasamos con el gran Bertrand Russell. Russell nos señala de que la filosofía es un saber intermedio entre la teología y la ciencia. La filosofía no pertenece ni a la teología ni a la ciencia, ¿ah? Ojo, sino que está en medio. ¿Por qué? Porque la filosofía utiliza los métodos de la ciencia. Pero ¿cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia? Ah, es que la filosofía estudia el todo, la ciencia estudia la parte, y esta parte no, los grandes científicos la han denominado como el objeto de estudio, ¿sí? Profesor, ¿y por qué no es teología? Muy simple. La teología estudia el todo, sí, correcto. La filosofía también, profesor. Pero en cambio, la teología lo hace desde el punto de vista, sí, con respecto a Dios. Y ahí la filosofía choca un poco. Por tanto, no pertenece a ambas, pero utiliza, sí, pero las utiliza también para obtener nueva información, nuevos conocimientos. Muy bien. De ahí pasamos con el gran Edmund Husserl. Husserl nos señala de que la filosofía es una ciencia estricta del ser, o sea, solo tiene que estudiar al ser. Profesor, pero yo recuerdo que existe una disciplina filosófica encargada de estudiar al ser. Correcto, sí, eso es correcto. Pero para Husserl, la filosofía solo tiene que estudiar al ser, porque el ser conforma toda la realidad, según Husserl. Muy bien. De ahí pasamos con el gran Christian Wolff. Wolff nos señala de que la filosofía es una ciencia de las cosas posibles. Para esto tenemos que detallar en la probabilidad, ¿sí? En la probabilidad. Profesor, ¿cómo así? Muy simple, muchachos. Cuando hablamos de probabilidad, tenemos que hablar de algunas cosas que pueden suceder o de que no. Por tanto, ¿sí? Por tanto, tenemos que ver lo que puede suceder. Profesor, ¿puede suceder que el día de mañana me gane la lotería? Sí. Profesor, ¿puede ser de que el día de mañana conozca a Dios? Según Christian Wolff, es probable, porque Wolff técnicamente también pertenece al cristianismo, ¿sí? Y todavía es creyente cristiano. Así que sí, profesor, ¿es probable de que yo me encuentre con un unicornio rosado que vomita arcoíris? No, eso ya no es posible, no es probable según Husserl. Por tanto, no puede ser estudiado por la filosofía, ¿sí? Muy bien. De ahí pasamos con el gran Francisco Miró Quesada. Francisco Miró Quesada nos señala de que la filosofía es un conocimiento problemático y crítico. ¿Por qué es problemático? Porque se encarga de elaborar preguntas. ¿Por qué es crítico? Porque no acepta dogmas ni verdades absolutas. Por ejemplo, que Dios existe. La filosofía no lo acepta, ¿sí? Porque ahí tendríamos que dar una explicación totalizadora de todas las cosas que fuimos creados por Dios en 7 días. Por tanto, la filosofía no acepta eso. La filosofía acepta la contradicción, la lucha,
Y puede haber una teoría creacionista y una teoría evolucionista de todas las cosas. Pero ojo, el conocimiento crítico no solo se encarga de cuestionar esto, sino también se encarga de realizar preguntas, como el problemático. Pero a diferencia de ello, te da una respuesta. El conocimiento problemático solo se encarga de elaborar preguntas, más no responde. De ahí tenemos al gran Martin Heidegger. Martin Heidegger nos señala de que la filosofía es algo extraordinario, que pregunta por otras cosas extraordinarias que suceden en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nosotros denominamos como fenómenos. Por ejemplo, los fenómenos atmosféricos, ¿sí? Los fenómenos climatológicos, entre otros fenómenos. No solo los fenómenos geográficos, por si acaso, ¿eh? Sino cualquier fenómeno. Profesor, mi amigo, no tan exagerado, ¿sí? No tan exagerado. Muy bien. De ahí pasamos con el gran Wittgenstein, ya para terminar. Wittgenstein nos señala de que la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. No solo del lenguaje, sino también del pensamiento. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué? Porque te permite entender y comprender lo que uno habla, lo que uno dice. ¿Sí? ¿Utilizando qué? Utilizando la razón. Bueno, muchachos, hasta acá hemos terminado. Si tú quieres aprender más de filosofía, te recomiendo que te suscribas y que dejes tu like y activas la campanita para que te notifiquen de nuestros nuevos videos. No te olvides seguirnos en nuestras redes como Tiempos del Saber, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de Instagram como Tiempos del Saber y en YouTube como Tiempos del Saber. Y si quieres contactarte conmigo para resolverte alguna duda, alguna inquietud, lo puedes hacer al número 980-613-936. ¿Sí? Muy bien, muchachos. No se olviden que en la descripción estaré dejando algunos libros, ¿sí? Como por ejemplo hicimos referencia a la metafísica de Aristóteles, ¿sí? A la obra Teeteto de Platón y a la obra Apología Sócrates de Platón. Profesor, pero de los demás no nos dijo si sus libros. Muy bien. Eso va a estar en la descripción para aquel que quiera sí, ver los libros en los cuales se menciona estas definiciones filosóficas o conceptos filosóficos. ¿Sí? Bueno, muchachos, hasta acá me despido con todos ustedes. ¿Sí? Cuídense, muchachos. Bye, bye.